Hablamos de trastornos de la circulación pulmonar, ahora hablar de los trastornos ventilatorios obstructivos y restrictivos, que realmente son más sencillos de lo que parece. Vamos a dar una mirada simplista a lo que son, y como ya ven en el nombre, si es ventilatorio, tiene que ver con la renovación del aire, ¿no? ¿Qué es ventilar? Es renovar, ¿no? Renovar el aire que está dentro de los pulmones tiene que ver con la capacidad de crear esas posiciones negativas en la pleura y la expansión pulmonar, creación de presiones negativas dentro del alveolo y finalmente la entrada de aire y viceversa, ¿no? Entonces, ¿qué es ventilar? Es renovar ese aire. Entonces, vamos a empezar con los trastornos obstructivos. Cuando hablo de un trastorno ventilatorio obstructivo, quiero decir que la ventilación está afectada debido a que hay una obstrucción de las vías aéreas. Normalmente, esa obstrucción, cuando hablo de trastornos ventilatorios obstructivos, suele estar dentro de la caja torácica. ¿Qué significa eso? Tengo aquí un pulmón, tengo aquí un alveolo. Entonces, la obstrucción, cuando hablo de los trastornos ventilatorios obstructivos, suele estar dentro de la caja torácica, ¿sí? Dentro del pulmón, dentro de el espacio aéreo que está cubierto por la pleura. Ahorita van a ver la importancia de esto. Entonces veo aquí tres ejemplos de trastornos obstructivos ventilatorios y los mecanismos por los que se obstruyen. El número uno está muy simplista, yo creo que no hay ni por qué explicarlo, ¿no? Está lleno de moco, ¿no? Moco. Hay moco que está dificultando principalmente la salida de aire. Esto es como ejemplo en la bronquitis crónica. En el número 2 tenemos a una pared de la vía respiratoria que ¿cómo está? Esa pared de la vía respiratoria está edematizada, ¿sí? Puede ser porque hay mucho músculo o puede ser porque hay mucho líquido en la pared. Normalmente esto lo puedes encontrar en el asma. También puedes encontrar cierto componente de esto en la bronquitis crónica. Y finalmente tenemos en la C que no hay alvéolos, ¿no? Veo que aquí no hay muchos alvéolos, ¿no? Y entonces si no hay alvéolos, si no hay tejido conectivo, se pierde el anclaje mecánico de las vías aéreas y por lo tanto se colapsa. Estas vías aéreas están hasta cierto punto disminuidas en calibre, no tanto porque se hicieron chiquitas, sino porque estas fibras que tenemos aquí a los lados ya no las están jalando. Ya no las están jalando. Entonces se pierde el anclaje mecánico y las vías se hacen más pequeñas. Esto, por ejemplo, ocurre en el enfisema. Y entonces pasamos a los trastornos ventilatorios restrictivos, que están muy fáciles. No se expande el pulmón. ¿Por qué no se expande el pulmón? Número uno, puede ser porque hay una obstrucción que imposibilite la entrada de aire. Número dos, que el pulmón esté muy rígido. Número tres, que la pleura esté muy rígida. Número cuatro, ¿sí? Que la caja torácica esté muy rígida, que no sirve el músculo, que no se contraiga el músculo, que no haya transmisión neuromuscular, que no sirva el nervio, que no sirva la médula espinal, que no sirva los tractos descendentes, que no sirva el bulbo raquídeo, que no sirva el centro respiratorio. Fácil, todas esas cosas, si no funcionan, no se va a expandir el pulmón. Porque no, dificultad para la entrada de aire, está rígido el pulmón, está rígida la pleura, está rígida la caja torácica, no se contrae el músculo, o a lo mejor ni no se relaja el músculo, finalmente no hay dinámica muscular, no hay transmisión neuromuscular, no hay nervio, no hay médula espinal, no hay tractos descendentes, no hay bulbo raquídeo o no hay centro respiratorio. Entonces van a ver más adelante que hablamos de algunas enfermedades que acabo de decir algunos ejemplos.
Y entonces, ¿cómo puedo medir este tipo de cosas? ¿No? ¿Qué me ayuda en el laboratorio para saber que un paciente tiene un trastorno restrictivo o obstructivo? Principalmente cómo se ve el paciente, pero también existen algunas medidas para medir las variables fisiológicas. Tenemos el volumen expirado forzado en un segundo y la capacidad vital forzada. Ustedes saben que el volumen expirado forzado en un segundo es qué tan rápido, y la capacidad vital forzada es cuánto. Entonces, yo le pido al paciente, inspira todo lo que pueda, y luego le digo, expira todo lo que pueda, y veo qué tan rápido lo saca. ¿Cómo sé qué tan rápido lo saco? Lo mido en un segundo. Entonces veo cuánto saca en un segundo. Eso es qué tan rápido. Ahora, si quiero saber cuánto saca o cuánto le cabe a ese pulmón, le dejo seguir sacando aire, y entonces todo lo que pudo sacar es la capacidad vital forzada. ¿Qué tan rápido y cuánto puede mover? Entonces tenemos los patrones fisiopatológicos clásicos con esto. Una persona normal inspira todo el aire que puede y en un segundo, ¿sí?, suele sacar 4 litros, ¿sí? En un segundo suele sacar 4 litros y en total, si lo dejo seguir expirando, va a sacar 5 litros. Y si yo divido 4 entre 5, me da 0.8. Es decir, la relación PEP 1 entre capacidad vital forzada debe ser normalmente 0.8. Realmente lo más importante es este valor de aquí. Es decir, de todo lo que saco, un 80% lo saco en el primer segundo. De todo lo que saco, un 80% lo saco en el primer segundo. De todo lo que saco, un 80% lo saco en el primer segundo. Y vamos a compararlo con un trastorno obstructivo. En el trastorno obstructivo, el paciente es capaz de sacar al final una cantidad. En este ejemplo sacó 3.1 litros. Al final, ¿no? Si yo lo dejara expirando por siempre, saca 3.1 litros. Pero en el primer segundo, solamente él es capaz de sacar 1.3 litros. Si yo hago la división, me da 42%. Es decir, el 42% del aire que está expirando lo saca en el primer segundo. Muy diferente al 80%. En el primer ejemplo, el flujo está bien. Y en el segundo ejemplo, el flujo está disminuido. ¿Por qué? Pues podemos ver que la velocidad con la que sale el aire es mucho menor. Entonces, hay algo que está haciendo que el aire salga más lento. Hay algo que está haciendo que el aire salga más lento. Y finalmente tenemos los patrones restrictivos, que solamente significa que el aire no entra tan fácilmente. Y si te das cuenta, está muy interesante el dibujo porque pareciera que es muy similar al primero, pero ahorita nos vamos a dar cuenta qué pasó. Este paciente puede sacar, tiene una capacidad vital forzada de 3.1 litros. Y en el primer segundo saca 2.8. Si yo hiciera la relación me da 90%. Y me vas a decir, profe, pues eso está normal. De hecho está mejor. De eso está mejor que en el normal. Sí. Pero en el restrictivo no importa esto. En el restrictivo importa esto. En el restrictivo importa que los volúmenes son menores. ¿Por qué están menores? Porque es un pulmón que no está entrando aire, ¿no? Si no está entrando aire, estás moviendo menos volumen. Entonces, en el restrictivo, ¿sí?, lo que importa es que no esté entrando aire. Y entonces nos queda muy claro lo que está pasando, ¿no? Tenemos un paciente normal que puede sacar el 80% en un segundo y suele mover cantidades importantes de volumen. Un paciente obstructivo que saca el volumen mucho más lento porque hay una obstrucción de las vías aéreas. Y un paciente restrictivo que tiene mucho menos, que pareciera
que saca el volumen, ¿sí?, de manera adecuada, pero maneja volúmenes más pequeños. Entonces, curva de flujo-volumen es otra de las formas de medir los volúmenes en espirometría. De hecho, es la forma en la que lo van a ver en los estudios de espirometría que ustedes pudieran ordenar, donde vemos una curva normal, y esa curva normal lo vemos con un volumen, ¿sí?, pulmonar que se marca aquí abajo. Aquí es 0 litros el volumen pulmonar en un paciente normal, ¿sí? La capacidad vital o el volumen que puede mover es aproximadamente, según esta gráfica, 5 litros, ¿no? Entonces, la capacidad vital en este paciente es 5 litros, ¿sí? Y de esos 5 litros, ¿sí?, sé que el 40% lo sacó en el primer segundo. Digo, el 80% lo sacó en el primer segundo. Entonces, probablemente por aquí, esto lo saca en el primer segundo. Y entonces, ¿cómo sé que lo saca en el primer segundo? Porque veo qué tan rápido saca el aire, ¿no? Puedo ver que al principio la velocidad con la que saca el aire es de 7 litros por segundo, ¿no? Aquí está sacándolo a 7 litros por segundo. Y entonces, si yo sé que al principio lo está sacando a 7 litros por segundo, tú dices, no, pues lo va a sacar todo en un segundo. Bueno, date cuenta que no todo el tiempo está a 7 litros por segundo, ¿no? Mientras está saliendo más aire, la velocidad va a ser menos. Pero, ¿qué está pasando en los pacientes enfermos? En los pacientes enfermos, como en el obstructivo, podemos ver, ¿sí?, que no alcanzan velocidades tan altas. Un paciente obstructivo, por tener una obstrucción de la vía aérea, la velocidad a la que sale el aire no supera, en este caso, ¿no?, esto es un ejemplo, los 3 litros por segundo. La velocidad con la que sale el aire no supera los 3 litros por segundo. Y eso es un problema, ¿no? Porque si está lleno el pulmón de aire y solo lo saca 3 litros por segundo, número 1 va a salir mucho más lento y número 2 va a ser mucho más esfuerzo para sacarlo. Y en el caso restrictivo van a decir, bueno, pues también lo saca 3 litros por segundo. Sí, también lo saca 3 litros por segundo, pero hay menos volumen que sacar. Por lo tanto, si hay menos volumen que sacar, no nos importa tanto qué tan rápido sale, sino cuánto es el volumen que puedes mover. Normalmente van a ver estas curvitas en todos lados y les van a ser de ayuda para identificar. Principalmente, yo lo que les aconsejo principalmente es que identifiquen cuál es la velocidad máxima con la que sale el aire. Porque todas las demás variables suelen ser un poquito más inconstantes. Si es alta, más o menos esto, sí, 6, 7, o el porcentaje que te da la máquina es bueno, el paciente está normal. Pero si la velocidad es lenta, ponte a pensar, ¿no? Revisa los otros valores que el FEP1 o la capacidad vital forzada. Y entonces les explico por qué el aire sale mucho más rápido durante la expiración, solo al principio, ¿sí? Tenemos un pulmón en la izquierda que está normal. Hay una presión intrapleural que es negativa, que ustedes ya saben, una presión alveolar de 0 y una transpulmonar de más 5. Y entonces en estado de equilibrio, la presión intrapleural de menos 5 mantiene expandido esos alveolos. Ahora, en el C es la expiración. Y yo sé que lo que pasa durante la expiración es que la presión intrapleural aumenta. ¿Sí? La presión intrapleural aumenta, ¿sí? Se comprimen esos alveolos, aumenta la presión en los alveolos y yo espero que como la presión atmosférica es 0, del alveolo a la atmósfera haya flujo, ¿no? Por diferencia de presión. Y dices, ah, no, pues qué bueno. El problema que hay es que las vías de conducción que estamos viendo aquí no son totalmente rígidas. Y como no son totalmente rígidas, están influenciadas por factores externos. ¿Cuáles son esos factores externos? Que no solo la presión intrapleural aumentó aquí, sino también esa presión intrapleural está aplastando a las vías de conducción.
Y entonces en el momento del que ya no esté pasando la suficiente cantidad de aire por aquí, estas vías de conducción se colapsan. Bueno, primero disminuyen su radio, por lo tanto aumenta la resistencia, por lo tanto el flujo disminuye, pero hay un momento en el que se colapsa. Si esa resistencia ya está aumentada, este fenómeno se va a exacerbar. Como en las enfermedades que vamos a ver, las enfermedades ventilatorias obstructivas. Entonces, durante la inspiración realmente no hay tanto problema. ¿Sí? Durante la inspiración no hay problema porque estas vías se hacen grandotas y dejan pasar el aire. Pero durante la expiración, el problema es que no solo se aplastan los alvéolos, ¿no? Y aumentan su presión, sino también se aplastan las vías de conducción y puede aumentar la resistencia. Y si el pulmón ya tiene una enfermedad de base, esa resistencia va a ser tanta que el flujo va a disminuir demasiado. Al mismo tiempo, esos alvéolos, si están obstruidos, pueden llegar a colapsarse tempranamente. Digo, esas vías de conducción, perdón, pueden llegar a colapsarse tempranamente. Es lo mismo que ya hemos mencionado, entonces, como podemos ver al principio sale mucho más muy rápido, ¿sí? El flujo es muy elevado, pero poco a poco disminuye. Poco a poco disminuye, ¿por qué? Porque las vías de conducción están siendo cada vez más comprimidas por esa presión intrapleural hasta que se colapsa. Pero ¿qué pasa si yo ya tengo una vía obstruida? Si yo ya tengo una vía obstruida, va a ser tanta la resistencia que la velocidad a la que puedo llegar va a ser mucho menor y al mismo tiempo, como ya está obstruida esa vía aérea, ¿sí? La presión intrapleural va a empezar a aplastar 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 y probablemente nos quedemos con volumen dentro del alvéolo, ¿no? Entonces vemos por qué al principio es muy rápido, pero poco a poco se vuelve a hacer más lento. Conforme se está acabando el volumen en el pulmón, la presión intrapleural empieza a comprimir cada vez más y cada vez más y cada vez más las vías de conducción hasta que se colapsa. ¿Cómo viene aquí? En este dibujo, ¿no? Tengo un alvéolo, tengo vamos a decir, ¿no? La presión intrapleural aumenta más 10, la presión en el alvéolo aumenta más 5, aquí afuera es 0, entonces el volumen va a empezar a salir, ¿sí? Y entonces ese volumen empieza a salir y al pasar por las vías de conducción las mantiene abiertas, ¿sí? El problema sería que cuando empieza a salir mucho volumen, tal vez aumenta, ya nada más está en más 3, y entonces ese más 3 debe mantener abiertas las vías de conducción. El problema es que esta presión intrapleural positiva en un paciente que ya tiene una obstrucción va a terminar de colapsar las vías aéreas y va a dejar aire atrapado. Esto es en los trastornos obstructivos. ¿Ok? Entonces esto es colapso temprano de las vías aéreas. Tenemos otro ejemplo, ¿no? Vemos en el paciente de la izquierda, vemos la curva normal, ¿sí? Aquí el flujo lo están expresando en litros por minuto, no en litros por segundo. Al final de cuentas es lo mismo, vemos que el paciente normal alcanza un flujo elevado, pero el paciente con EPOC alcanza un flujo menor, ¿no? ¿Sí? Alcanza velocidades mucho menores en la salida del aire. Y vemos que ese problema también no se presenta en la inspiración. ¿Por qué no se presenta en la inspiración? Porque la presión intrapleural no solo expande el alvéolo, también expande las vías de conducción y entonces ese fenómeno no ocurre. Ahora, vemos al otro lado la palabra obstrucción, pero vemos que es totalmente distinto. Y yo les dije, normalmente en los trastornos obstructivos, la obstrucción está aquí, adentro de la caja torácica. Pero ¿qué pasa si la obstrucción está fuera de la caja torácica? Si la obstrucción está fuera de la caja torácica,
no está sujeta a esos cambios de la presión intrapleural. Y entonces, si la obstrucción está fuera de la caja torácica, no está sujeto a cambios de la presión intrapleural. Y si no está sujeto a cambios de la presión intrapleural, siempre va a estar la obstrucción. Es una obstrucción fija de las vías aéreas. Y entonces, como vemos, si la obstrucción es fija, va a afectar tanto la inspiración como la expiración. Una obstrucción fija. ¿Por qué? Porque no afecta. Si la obstrucción está acá afuera, no está afectada por las presiones intrapleurales. Entonces siempre va a estar la obstrucción. Durante la entrada va a haber una disminución del flujo y durante la salida también va a haber una disminución del flujo. Entonces estamos viendo que el flujo está disminuido durante la salida y durante la entrada. En contraparte con las obstrucciones dinámicas que ocurren cuando está dentro de la caja torácica. Y es lo que estábamos viendo aquí. Durante la inspiración disminuye la presión intrapleural, disminuye la presión alveolar porque se expande el alveolo, pero también se expanden las vías de conducción, disminuye la resistencia y el aire puede entrar libremente. No hay flujo y durante la expiración aumenta la presión intrapleural, se comprime un poquito el alveolo, aumenta la presión alveolar y empieza a salir el aire, ¿no? Pero se nos olvida que la presión intrapleural no solo comprime el alveolo, sino también comprime a las vías de conducción que no tienen cartílago y por lo tanto aumenta la resistencia hasta el punto en el que al final se colapsa. Si hay un problema obstructivo aquí, este fenómeno se va a exacerbar y entonces la resistencia va a ser mucho mayor y se va a colapsar antes. En contraparte, con las obstrucciones fijas, la obstrucción suele estar aquí afuera. Por ejemplo, imagínate un tumorcito que está aquí afuera y entonces la entrada y salida de aire no está influenciada, ¿sí? La inspiración o la expiración o la obstrucción no está influenciada por las presiones intrapleurales, entonces no importa si es expiración o inspiración, siempre va a haber un patrón obstructivo para la entrada y para la salida. Y por eso les digo, atención, son diferentes, ¿sí? Son diferentes. Porque los pueden leer, patrones obstructivos, una enfermedad obstructiva. No, pues entonces tiene lo clásico, el F1 disminuido y así. No, no, no. Entonces aquí pongo la pleura y entonces todo lo que está de aquí para arriba me puede causar el patrón obstructivo no clásico, ¿no? Es decir, una obstrucción fija de las vías aéreas. Puede ser una lengua muy grandota, un tumor en la tráquea, un tumor en la laringe, ¿sí? O a lo mejor la tiroides está muy grandota, ¿no? Y me comprime, ¿sí? O un ganglio linfático que está muy grandota y me comprime. X. Entonces espero que les haya servido para identificar las diferencias entre ventilatorios obstructivos y restrictivos y vamos a pasar a hablar de las dos enfermedades clásicas.